Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 18, versículo 21. Dios anda viendo a cada persona y Dios anda observando cada movimiento y comportamiento del ser humano. Hay algo que nosotros guardamos cuando nos llenamos de rabia, de ira, de resentimiento, y se llama odio, rencor. Cuando nos molestamos con alguien, nos fastidiamos o enfadamos con alguien, lo guardamos y eso se llama odio. Y ese odio y ese rencor, que son hermanos, cuando está en nuestra vida, hace que ocasionemos daños en los otros. Hace que agredamos verbalmente, físicamente, con nuestros ojos, con nuestras manos, nuestro pie, con cualquier parte del cuerpo. Y dice la Biblia hoy, Dios va a hacer lo mismo con nosotros si no aprendemos a perdonar de corazón. El perdonar de corazón significa saber que la gente nos hace daño, saber que la gente nos molesta, nos fastidia, nos canzonea, pero ustedes y yo no debemos quitarle el habla, no debemos verlo mal, no debemos insultarlo maltratando. Si usted sabe que a alguien le va a hacer daño, pues no se acerque. Si usted sabe que a alguien le va a agredir, pues no se vaya allá. Lo que dice Jesucristo, si alguien te golpea en la mejilla, ponle la izquierda. Si te golpeó fue porque te acercaste. Eso vamos a compartir en este Evangelio. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículo 21. Oído al tambor y paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Siráside, Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir salud a Dios? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿haya quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 102 vamos a responder todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata a tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Todos.
El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el sol, hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo invoca. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El Señor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo.
sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe, que nos ilumine, que prepare nuestra mente y nuestro corazón, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios, domingo, día del Señor. Hay que perdonar, nos enseña este evangelio del día de hoy. Al final de este mes voy a estar predicando en México. En el mes de octubre estaré predicando en los Estados Unidos. Y al final de este video le voy a dejar la información para que usted sepa los lugares que vamos a visitar. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. San Mateo 18, 21 al 35. Nos va a enseñar no solo cuántas veces tenemos que perdonar, lo dice el versículo 21, sino lo que dice el versículo 35. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Hay un castigo para aquel hombre que fue perdonado, pero no fue capaz de perdonar. Es más, ¿usted sabe a quiénes son las personas a las que más le cuesta confesarse? A las que más le cuesta pedir perdón a Dios a través del ministro, a aquellos que tienen odio, rencor y resentimiento en su corazón. Dice la palabra de Dios en San Mateo 18, 35, que Dios dará un castigo semejante al que le sucedió al hombre que fue perdonado, que después no fue capaz de perdonar, si cada uno de nosotros no perdona de corazón. Para amar a una persona se requieren años. Para amar a una persona se requieren días, meses, semanas. Para agarrarle cariño a alguien se requiere varios encuentros, actividades, cercanía, amistad, tiempo. Pero para odiar a alguien se requieren minutos, se requieren segundos. Para odiar a una persona se requiere ni siquiera un día, menos de una hora. Usted odia con todo el corazón a alguien. El amor se construye con sacrificios.
El odio se levanta en segundos. El amor es poco a poco que crece. Es lento su crecimiento. El odio es más rápido que la velocidad de la luz. Por eso nosotros debemos saber que cuando guardamos esos odios aquí en el corazón, empezamos a estrangular, empezamos a agarrar por el cuello a la gente y a destruirla. Había un hombre, nos va a enseñar Jesucristo, a quien el rey le pidió cuentas y le dijo: págame lo que me debes. Y el hombre le dijo: no tengo cómo, no puedo en este momento, no me interesa, se va a la cárcel. Y cuando el hombre se dio cuenta que iba a ser condenado, se asustó, se preocupó, se puso a llorar, se tiró a los pies de aquel rey y le dijo: perdóname y te lo voy a pagar. El rey tuvo compasión porque tenía familia, porque tenía hijos, porque le pedía perdón, le olvidó la deuda. Pero cuando se acercó a alguien que le debía muy poco, lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba y le decía: me paga porque me paga, me paga porque me paga. Y esos que agarran por el cuello a alguien son las personas que cuando se ven heridas, lastimadas, cuando le tocan los intereses como el dinero, no les importa agarrar a la persona, golpearla, insultarla, quitarle el habla. Agarrar por el cuello significa lastimar. Agarrar por el cuello significa herir. Agarrar por el cuello significa querer quitarle la vida, desaparecerlo. Eso es lo que significa odio, rencor. Cuando usted hiere, cuando usted lastima, cuando usted le pega, cuando usted insulta, cuando usted maltrata a una persona. Lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba y fue y lo metió al pote, allá, lo metió a la cárcel. Y por eso el Evangelio va a terminar: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón. Vamos a ver cómo es el corazón de Dios. Vamos a ver cómo es el corazón del ser humano. Vamos a verlo en Pedro y en Cristo. Por un lado, Pedro diciéndole a Cristo: si mi hermano me hace una ofensa, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Dando un número, 7. Y vamos a ver a Cristo diciéndole: no, Pedro, 7 veces no, hasta 70 veces 7, lo que significa en todo momento. Y ahí vamos a ver el ejemplo, donde el corazón de Dios, donde Dios nos perdona y donde nosotros somos como ese hombre que nos le lanzamos por el cuello a quien nos debe para estrangularlo, para acabarlo, para destruirlo. Fíjense, Mateo 18:21. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Ese es el pensar del ser humano. Padre, me la hizo 1 vez, 2 veces, 3 veces y ya no más. Llegó hasta 7 y ya no más. El perdón del ser humano tiene un límite. Yo perdono a mi esposa siempre y cuando no me haga esto. Le perdono cualquier cosa, pero que mi esposa me haga esto, ese es el límite. Si pasa la raya, no la perdono. Yo perdono a mi esposo siempre y cuando mi esposo no se pase de la raya. Este es el límite. Yo le dije a mi marido que si él llegaba a pasarse de la raya y hacer eso que no me gusta, que no quiero, ese día no lo perdono y me largo. Igual los hijos. Yo perdono a mis padres siempre y cuando mis padres no me hagan esto.
El día que mis padres me hagan esto, ese es Pedro, pues. No los perdono. Igual los padres. A mis hijos no los voy a perdonar si me hacen esto. Que mi hija salga embarazada. Si mi hija sale embarazada, pues se va de la casa. ¿No ha escuchado usted eso en algunos padres? Que mi hijo no embarace a nadie, porque el día que mi hijo embarace a una mujer, se va de la casa. Que mi esposa no me sea infiel, porque si me es infiel, se va. Y que mi esposo no me sea infiel, porque ese es el límite. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Entonces Pedro dice, bueno, hasta aquí. Que no se pase de esta raya. Porque el día en que se pase de esa raya, no se le va a perdonar más. Y entonces la gente dice, es que se acostumbran, padre. Cuando usted perdona y está perdone, la gente se acostumbra a hacer las cosas mal. La gente se acostumbra a hacer las cosas como no son. Cuando usted en todo momento anda perdonando, cuando usted en todo momento anda olvidando, cuando usted en todo momento anda haciendo eso, la gente se acostumbra. Si usted le perdona cualquier cosa, la gente se malacostumbra. Eso se llama malacostumbrar a la gente. Por eso hay que ser rígido, no hay que perdonar. Ese es el pensar de Pedro. El pensar de Pedro es el mismo pensar del mundo. Que el otro debe ser perfecto, que las personas no se equivocan, que las personas deben ser santas, que las personas deben tener todas las virtudes y no deben nunca equivocarse. Eso nos enseña el mundo. Eso nos enseña Pedro. Pero la realidad es que nosotros nos equivocamos todos. Que nosotros fallamos todos. Que nosotros somos seres humanos de carne y hueso y vamos a cometer errores siempre. La palabra de Dios nos enseña que las personas no somos perfectas. Y por eso Jesús va a decir, Jesús le contestó, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa? Que el ser humano va a fallarte. Que el ser humano llamado papá, mamá, tíos, hermanos, primos, nueros, suegras, como usted quiera llamarlo, te va a fallar en cualquier momento. Que el ser humano va a cometer errores siempre. Que usted no encontrará en la vida un ser perfecto. Que usted en la vida no va a encontrar una persona que no tenga una mancha en su vida, empezando por mí como sacerdote. Yo fallo. Yo he llegado impuntual a las celebraciones. Ha llegado un momento en que se me ha perdido la agenda y no he llegado ni siquiera a la misa. Yo no soy perfecto y cuando me pasan esas cosas la gente me agrede, se molesta, me insulta, se me lanza encima y yo digo, caramba, qué dolidos están. ¿Para qué voy a ponerme a pelear? Pues tiene razón, no llegué a la hora. Tenía que llegar a la hora, ni siquiera llegué. Se me olvidó, se me pasó y no llegué a la misa, la gente se puso brava. Entonces de allá para acá, este que está aquí debe ser perfecto. Pero de aquí para allá, ese que está allá no debe ser perfecto. Los ojos de nosotros están puestos en el frente, en el otro, en la persona que vemos. Si es un sacerdote, si es papá, si es mamá, aquel en el que tenemos esperanza, ese fulano debe ser perfecto. Pero los ojos de nosotros no nos miran a nosotros mismos para ver cuántas imperfecciones tenemos y cuántos errores hay en nuestra vida. Somos muy juzgones, somos muy criticones, somos excelentes a la hora de despellejar, de desmembrar o de hablar del prójimo, de lastimar al prójimo, de juzgar al prójimo. Pero con nosotros mismos no somos jueces implacables. Y eso es un error grave. Las personas y el mundo de hoy nos enseña que los seres humanos no podemos equivocarnos jamás. Y el día que alguien se equivoque, ese día le echo tierra y chao cheo, ya no le hablo, ya no le dirijo la palabra, me le tiro al cuello. Y miren el ejemplo. Hoy Jesús dice, no Señor, debemos perdonar siempre. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores.
El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Ese es Dios. El que a nosotros nos dice: ¿qué estás haciendo con tu vida? Puede ser castigado. Nosotros vamos en la confesión y le decimos: perdónanos, Señor, te lo suplicamos, y Dios nos dice: vete en paz, tus pecados te quedan perdonados. Ese es Dios. Misericordioso. Perdona nuestras culpas, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Qué bonito es ir a la confesión, pedirle perdón a Dios a través del ministro y que el Padrecito nos dé la absolución y nos perdone. Qué bonito es sentarse en la cama en la noche antes de dormir, pedirle perdón a Dios, hacer un acto de contrición, de arrepentimiento y sentir cómo Dios nos perdona. Qué bonito es ser perdonado. Qué bonito es que hayan personas que, como este rey, perdonen. ¿Usted nunca lo han perdonado? Nunca le han... Yo me acuerdo una vez, estaba en el seminario y en la mañana había que levantarse temprano, 5 de la mañana. A las 5:30 había que levantarse, bañarse y a las 6 de la mañana estar en la capilla. Yo tenía el hábito de levantarme una hora antes, de ir a la capilla a hacer oración. A las 4:30 me levantaba, iba a hacer oración y a las 5:30 ya me estaba bañando, arreglando para ir a la oración comunitaria. Pero me quedé dormido. Se hicieron las horas de levantarse. Cuando ya faltaban como 10 minutos, me desperté porque suenan una campana para bajar. Me bajé, me arreglé, me bañé, me duché. Llegué tarde, como 10, 15 minutos tarde llegué a la capilla. Y ese día estaban pasando lista. Y yo recuerdo que estaba el rector en la puerta esperando quiénes eran los que habían llegado tarde. Se acercaba o el día de la madre o el día del padre, que eran días en que nos dejaban salir. Pero para educarnos a los seminaristas, aplicaban castigos. Si usted era impuntual, si usted hacía alguna falla, cometía algún error, algo que no estaba bien, entonces el castigo era, le quitaban el fin de semana del día del padre o de la madre para que no fuera a su casa y le dejaban cuidando el seminario. Y como era el día del papá y la mamá, que usted quería estar con su papá y con su mamá. Bueno, llegué tarde y me anotaron en la lista negra. Éramos como 7. Ese día llegamos 7 tarde. Lo cierto que en la noche nos llaman a la rectoría. Digamos, era lunes y el próximo viernes había que salir. Nos llaman a la rectoría, vengan para acá. Nos dice el rector, ¿saben por qué están aquí? Yo me quedé callado, yo me imaginé. Otro dijo, no sé. Y el rector dijo, bueno, ustedes están aquí porque llegaron tarde a la capilla. Y si ustedes llegan hoy tarde a la capilla, el día de mañana, cuando sean sacerdotes, van a llegar tarde a las misas, van a ser impuntuales. Nos echó una sermonía como de 1 hora de la puntualidad. Ustedes deben aprender a llegar siempre temprano. Ustedes deben colocar su reloj. Y me miró y me dijo, me extraña de usted que llegó tarde, que siempre para temprano. El castigo va a ser, se quedan sin salida el fin de semana. Todos nos quedamos, nos agarramos la cabeza, nos rascábamos, pero era la orden del rector.
Y salen de la rectoría, por favor. Y ahí nos fuimos. Como perros regañados nos fuimos. Yo recuerdo que a mí me dio tristeza porque yo quería ir a mi casa y yo no recibía muchas visitas en el seminario, mi familia estaba lejos, pero no dije nada, no dije nada. Lo cierto es que el día de la salida estábamos castigados. Salió el viernes, llegó en la mañana, hicimos la comida, hicimos todo, preparamos los estudios, salimos de los estudios y todos los seminaristas después del servicio con su maleta bajando y nosotros viendo a todo el mundo que se iba. Eso dan ganas de llorar. Que usted quiera salir del seminario y tenga a su mamá y su papá vivo y no pueda ir porque cometió un error, eso dan ganas de llorar. Y el rector estaba en la parte de abajo despidiendo a todos y que no le fueran los castigados. Y en un momento bajamos nosotros y nos sentamos los 5 en los muebles abajo. Y se acercó el rector y dijo: ¿y ustedes qué hacen ahí? Estamos castigados. ¿Quién los castigó? Pues usted. ¿Y qué hicieron? Pues no bajamos a la capilla. Y dijo el rector: ¿y aprendieron la lección? ¿Todos los días bajaron a la hora? Bueno, le voy a dar una oportunidad. Le levanto el castigo. Hagan la maleta y váyanse a su casa. ¿Qué? Cuéntame, ya teníamos la maleta hecha. Corrimos, bajamos la maleta y salimos alcanzamos a los otros que ya se iban. Lo bonito y lo hermoso que es cuando uno es perdonado. Qué bonito. Qué hermoso es sentirse perdonado por alguien a quien le debemos, alguien a quien amamos. Eso es algo lindo. Cuando hay reconciliación, cuando hay perdón. Eso es un ambiente que debemos vivir. No importa la falla, no importa el error que te hayan hecho, ustedes y yo debemos estar abiertos al perdón, a la reconciliación. Pero ¿saben qué feo? Lo que viene a continuación. Miren con atención. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. El que había sido perdonado, no supo perdonar. El que había sido perdonado no supo pasar la ofensa de su hermano, no supo cómo actuar. Y lo que hizo fue lanzársele encima, agarrarlo por el cuello y casi estrangularlo. Y eso somos nosotros. Nosotros los seres humanos nos encanta ser perdonados, nos encanta que nos perdonen, nos encanta que no nos castiguen, que no nos regañen, que no nos bajen el sueldo, que no nos quiten prestaciones. A nosotros los seres humanos nos encantan que no nos apliquen sanciones. Pero cuando ustedes y yo nos toca el papel de ser jueces, el papel de enjuiciar al hermano, de atacar, de ver lo que nos debe el hermano, ese día de abrir el libro de las deudas del hermano, ese día somos bien crueles, bien duros. Dice en la palabra de Dios que aquel hombre agarró a su hermano por el cuello, casi lo estrangulaba. Ese casi lo estrangulaba, ese se lanzó sobre el cuello, significa que cuando a ustedes y a mí nos hacen algo, somos capaces de insultar, de golpear, de pegarle, de maltratar y de decirle cosas a una persona. Ese lanzarse sobre el cuello significa quitarle la respiración, quitarle la vida, ahogar y hundir a una persona. Y eso es un error bien grande. Nosotros no podemos
tratar de acabar con aquel que me hizo algo que no me gustó. Nosotros no podemos tratar de ahogar, de destruir y de acabar a un hijo de Dios, y eso está mal. Por ejemplo, pensemos en el papá que se peleó con la mamá, no la perdonó y los hijos no tienen la culpa. Pero dijo el papá, ahora me las va a pagar, como me las hizo, me las paga. Le voy a cortar todo suministro. La esposa mía dependía de mí, de mi trabajo, yo le ayudaba, ahora voy a hacer que se ahogue ella y los niños. No le voy a dar para la comida, no le voy a dar para la medicina, no le voy a ayudar con nada. Me voy a desentender con la paternidad y ahí está la pobre esposa y los pobres hijos ahogándose y muriéndose. Eso significa los agarró por el cuello. Los agarró por el cuello es lo que hace la mujer cuando se molesta con el esposo. Pues me hizo poner brava, no lo voy a perdonar, pues no le voy a hacer comida a ese viejo. Y no le hace comida ni a él, no le hace comida a los hijos, y los pobres hijos y el esposo muriéndose de hambre, ahogados por el cuello, porque la esposa no supo perdonar. Es lo que hace el patrón con sus empleados. Cuando descubre que un empleado le está siendo infiel, que un empleado está haciendo algo malo, que un empleado está cometiendo un error, le dice, lo voy a agarrar por cuello. ¿Sí? ¿Qué significa? Lo voy a despedir sin darle liquidación. Lo voy a mandar a la casa porque lo encontré robando. Y ese pobre hombre que estaba haciendo mal, porque no le voy a decir que no, estaba haciendo mal, fue despedido y ahora se está ahogando y muriendo. Y ahora está ahogándose él y su familia porque no tenía más trabajo y no le dieron ni siquiera las prestaciones que le correspondían. Pues no le pagaron los honorarios completos y ahora no sabe ni qué hacer. Sí cometió un error, sí cometió una falla, pero usted se convirtió en juez implacable y ahora esa persona está pagando las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Está siendo ahogado. Ese agarró por el cuello significa lo que somos capaces de hacer nosotros con las personas que nos fallan. Construir una persona, una amistad, un cariño, un amor, un peldaño, una montaña de cariño y de cercanía por alguien es muy complicado, demora años. Construir una viga, una torre de odio con alguien demora minutos, horas, segundos, eso es rápido. Nos gustan que nos perdonen, pero a la hora de perdonar agarramos por el cuello a las personas, queremos desaparecerle. Por ejemplo, ¿por qué la gente paga un sicario? Un bandido a sueldo para que le quite la vida o para que lastime o para que hiera a alguien, porque no sabe perdonar. Pero usted supiera lo que hizo. Pero usted supiera, padre, le cuento para que usted se dé cuenta, para que usted sepa. Dice la Biblia que hay que perdonar. Pues no estoy de acuerdo. Entonces se le lanza por el cuello y casi que lo ahoga. Palabra de Dios nos enseña en este día que ustedes y yo somos bien inconscientes en el momento del perdonar. Que no somos capaces de perdonar las ofensas del hermano. Que no somos capaces de perdonar a aquel que nos falló. Que no somos capaces de perdonar a aquel que cometió un error, que somos bien implacables, que somos bien jueces, que somos bien dictadores a la hora de perdonar a alguien. Pero cuando nos van a perdonar, cuando nos van a castigar, cuando nos descubren algo a nosotros, ahí sí estamos pidiendo perdón, pidiendo clemencia, y ahí sí estamos buscando la manera de ser perdonados. Y eso es un error, eso es un error. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación, de rabia, y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, te perdoné aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara todo lo que le debía. Y el Señor, lleno de rabia,
le dio el castigo. En español, Dios anda viendo cuán nosotros estamos dispuestos a no perdonar, cuán rápidos estamos para odiar, cuán rápidos estamos para tener rencor y resentimiento. Y nos va a castigar a nosotros por no haber tenido compasión con nadie. Encolerizado, lleno de rabia, lo metió a la cárcel. La cárcel significa el encierro. ¿Cómo le va a pagar la deuda estando encerrado? ¿Cómo le va a pagar la deuda estando en ese lugar? De ninguna manera la puede pagar. Nosotros debemos aprender a olvidar. Miren, si hay alguien que te ofende, si hay alguien que te lastima, si hay alguien que te hiere, si hay alguien que te hace algo que no te gusta, aléjate de esa persona. Pero no le quites el habla. No le dejes de hablar, no le dejes de ayudar, no le dejes de tender la mano. Una de las cosas más vistas o más visibles cuando alguien odia a otra persona es porque le quita el habla. Ese es mi enemigo, yo no le hablo. Eso está mal. Eso es infantilismo. Mi papá se puso bravo conmigo. ¿Y cómo sabe? Pues yo le digo, bendición papá, no me responde la bendición. Eso es ser infantil. Mi esposa se puso brava conmigo. ¿Y cómo sabe usted? Porque le dije buenos días, mi amor, y fui a darle un beso y no quiso ni decirme buenos días, ni siquiera quiso darme un beso. Entonces mi esposa está brava conmigo. Ah, pero cuando venga otra a darle un beso a su esposo, tratarlo bien, no me ponga bravo yo. Mi esposo se puso bravo conmigo. ¿Por qué? Porque ni siquiera llegó a la casa, se acostó en el sofá. No vino a acostarse conmigo, está molesto, está bravo. Eso es ser niño, eso está mal, eso es odiar, eso es tener rencor. La forma más expresiva, más visible en cómo nosotros, los cristianos, odiamos, detestamos, tenemos rencor, resentimiento por alguien es porque le dejamos de hablar, no estamos en el mismo lugar que ellos, no les saludamos, no le dirigimos ni la mirada ni la voz, nos apartamos, nos alejamos, nos llenamos de rabia. Y ese llenarnos de rabia, ese llenarnos de ira, no está bien, no es cristiano y no debemos practicarlo. Muchas personas se llenan de rabia y de ira con las personas que normalmente conviven. Entonces no le voy a dirigir ni la palabra, ni la mirada, ni nada, porque estoy molesto y eso no está bien, eso no es cristiano y eso no debemos practicarlo. El perdonar significa saber que alguien me lastima, saber que alguien me hiere, decirle lo que no me gusta y tener cuidado, pero no quitarle el habla. ¿Cuántos esposos no se hablan? ¿Cuántos hijos no se hablan? ¿Cuántos hermanos se dejaron de hablar? ¿Cuántas suegras con las nueras y nueras con las suegras? ¿Cuántos compañeros de trabajo que viven casi que en la misma oficina no se hablan? ¿Cuántos sacerdotes también? El tener odio, rencor en el corazón, ahorita con lo de las redes sociales, lo voy a bloquear del WhatsApp, lo voy a bloquear del Facebook, del Instagram. ¿Por qué? Porque lo odio. Entonces ahorita la gente, ¿cómo demuestra su odio, su rencor hacia alguien? Borra el contacto, lo bloquea, lo saca y no deja que miren nada, ni siquiera que le pueda hablar. Y cuando usted le manda un mensaje y dice, ah, caray, no le llega, pues que lo tiene bloqueado. ¿Nunca le ha pasado eso? En estos días le estaba escribiendo a un padrecito, le escribí un mensaje y no le llegó. Le digo al otro padre, mándale un mensaje, pues me tiene bloqueado, delicadito, está bravo conmigo. ¿Por qué? Sabrá él y Dios. Bloqueado, le mandé un mensaje, me tiene bloqueado. La forma nueva de odiar a alguien hoy es, lo bloqueo por WhatsApp, lo bloqueo por Facebook, lo bloqueo por Instagram para que no me vuelva a escribir, le bloqueo la llamada. Y uno llama y no le cae nunca. Y uno escribe un mensaje y nunca le cae. ¿Qué significa? Que lo tiene bloqueado. Esas son las nuevas manifestaciones de odio, de rencor, no haga eso. Eso está mal. Eso está mal. Nosotros debemos aprender
a no andar con infantilismo. Debemos aprender a no andar con odios y rencores a las personas, porque eso no es cristiano, no está bien y eso Dios no lo quiere. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre debemos perdonar. No debemos pasar un día quitándole el habla a alguien, quitándole la bendición, quitándole el saludo, quitándole el buenos días, buenas tardes. Usted puede estar muy molesto, pero hay que ser feo pero decente en la vida. Usted puede estar muy bravo, pero sea feo pero decente. Usted puede estar muy lleno de ira, de rabia con una persona que le falló, que cometió un error, que hizo lo que sea, pero usted no le quite el habla. Usted no se ponga bravo con esa persona. El otro día una señora en una parroquia donde estuve, estaba molesta, estaba brava, porque no hice lo que ella quería. Estaba muy molesta, vino a un asunto de bautizo y me dijo: padre, el bautizo debe hacerlo así, así. Yo le dije: señora, los bautizos son tal día, tal. Se puso brava. Me ha echado un insulto, me dijo hasta del mal que me iba a morir. Yo me quedé viéndola, me quedé escuchándola, me quedé callado. No le dije una palabra. Cuando terminó me dijo: ¿y qué opina? Yo le dije: pues que usted es una grosera, pero el bautizo no lo voy a hacer, doña. Pues me voy de la iglesia. Yo le dije: la puerta está abierta. Aquí yo no la voy a tener obligada. Si hay otro padre que se lo haga, que se lo haga, pero los bautizos son el domingo y no los sábados como usted lo planeó. Se fue, realizó el bautizo, habló con un padre por allá, le pagó platica, lo que sea, hizo el bautizo y como a los 4 meses volvió. Que necesitaba un favor de la parroquia. Se le había muerto un familiar, que necesitaba un favor, que fuera a hacer un responso porque el familiar se había muerto, que toda la familia estaba reunida, que no encontraban padre, que el amigo no sé qué. Y yo le dije: ok, yo voy, está bien. ¿Cuándo es? Mañana, está bien. La muerte no avisa, yo dije: voy. Hice la celebración, hablé un poquito de esto, del odio, del resentimiento, del rencor, tocaba el evangelio, hablé. Terminé la predicación, terminé la misa, vino la señora y me dijo: padre, ¿y cuánto le debo porque haya venido para acá? Yo le dije: no, pues nada. Padre, pero todos los padres se les da algo de dinero porque usted sabe. Yo le dije: señora, yo no le estoy cobrando, yo vine a hacerle un favor porque usted fue a pedirme un favor. Y ya, vine a hacerle el favor, necesito irme porque tengo otro compromiso. La señora me puso a llorar y me dijo: ay, padre, yo quiero pedirle perdón porque aquel día yo lo grité, le traté mal, estaba muy molesta porque ya tenía todo planeado, tenía todo preparado. Y me dio rabia porque usted me dijo que no. Y a mí no me gusta que me digan que no. Yo le dije: está bien, señora, no hay problema. Y que usted haya venido a mi casa, y que usted haya hecho una celebración tan bonita, y que mis hermanos estén aquí, me da una tristeza, se me murió este familiar, y me duele, padre. Pero gracias. Agarró, me dio un beso, me dio un abrazo, me dijo: gracias, padre. Y me dio una ofrenda. Me dijo: Dios le pague, padre. Y le dije: con mucho gusto, para servirle. Agarré mi ofrenda. Si yo fuera guardado rencor en mi corazón, pues yo ni siquiera a visitarla a ella ni al muerto voy. Cuando uno guarda rencor en el corazón se enferma. Cuando uno guarda rencor en el corazón se llena de rabia, se llena de ira, se llena de malestar. Por eso Jesús, la sugerencia que nos da es: debemos perdonar siempre. Y siempre significa en todo momento, de manera especial, a aquellas personas que nos han fallado, que han cometido un error. Debemos perdonar en todo momento. No olviden la lección. En primer lugar, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Nunca lanzarse. En segundo lugar, nunca lanzarse al cuello de nadie para destruirlo, para acabarlo. Nunca podemos ser de ese tipo de personas que nos lancemos. Porque después, tercero, Dios nos va a pedir cuenta de lo que hacemos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten para compartir el Evangelio de Lucas 7.
Una palabra tuya, el centurión romano, bastará para sanarme. De eso hablaremos el día de mañana. Les muestro los lugares donde vamos a ir este mes de septiembre y el mes de octubre a predicar la palabra de Dios. No olviden llamar antes de ir.